La Copa del Mundo Sub-20 de Chile 2025 ya está en marcha, así que ha llegado el momento de hacer la lista de los 10 jugadores más talentosos que están en esta justa mundialista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Vertical, tu canal de confianza para hablar de fútbol internacional. Y en este caso, para hacer la lista de los 10 jugadores más talentosos, las 10 promesas más interesantes de cara a futuro que en estos momentos están en suelo chileno disputando la Copa del Mundo de la categoría en su edición 2025. Así que, explicado todo lo anterior, rápidamente comenzamos con el conteo, que simplemente están en este orden por cuestiones comunicativas. No es ni ascendente ni descendente, simplemente es la manera de organizar a estos 10 jugadores. Y de hecho, si tú quieres hacer la lista de cuáles son los jugadores que más te atraen, más allá de que estén o no estén en este listado, ahí está disponible la cajita de comentarios para que formen parte de esta conversación. Así que ahora sí, comenzamos con el número 10. Y en este puesto tenemos al mexicano mediocentro que maravilló a propios y extraños en la Copa Intercontinental del año anterior. Por poco ni siquiera me salía el nombre. Copa Intercontinental, otra vez fallamos, de nueva cuenta, Copa Intercontinental del año anterior, y en particular ante el Real Madrid, cuando el conjunto del Pachuca, equipo donde todavía juega este jugador, que a título personal me tocó conocerlo en la quinta categoría del fútbol mexicano, terminó maravillando por su capacidad de repetir esfuerzos, por su habilidad en la recuperación y con la sencillez con la cual termina jugando. Así que Elías Montiel se queda con este peldaño debido a sus condiciones futbolísticas que, ojo, gracias al potencial, tiene un valor asignado muy interesante de cara al mercado de transferencias, y él es uno de los principales baluartes que tienen tasada a la selección nacional mexicana de Eduardo Arce como la segunda más valiosa de esta Copa del Mundo. Así que por talento, por capacidad de recuperación, de repetir esfuerzos y más rasgos bastante interesantes, este lugar está designado para el de Tula, para Elías el Atlante Montiel. Nos vamos al puesto número 9, y en este caso tenemos a Keita Kosugi. Sí, seguramente es la primera vez que escuchas este nombre, pero ojo con el lateral por izquierda de la selección nipona. Estamos hablando de un jugador de 19 años al momento de grabación de este video, es decir, es categoría 2006. En estos momentos juega en el Djurgården de la primera división de Suecia y tiene un valor estimado de más o menos 4 millones de euros. Teniendo en cuenta su origen, teniendo en cuenta lo difícil que es terminar exportando talento tan joven y que esté teniendo protagonismo dentro de una primera categoría, por más que sea la liga sueca, está teniendo participación y protagonismo dentro de una primera categoría del fútbol europeo, sin lugar a dudas. Eso nos hizo voltear a ver de manera inmediata a Keita. Pero si a eso le sumas la capacidad de ir y venir por la banda de la izquierda, que es dúctil con el esférico en control y que es un futbolista tremendamente talentoso en ofensiva, nos quedamos con Keita Kosugi para el puesto número 9 de esta lista. Y ojo con la selección nipona. Nos vamos de la primera división de Suecia
a una de las mejores segundas divisiones del mundo. Y estoy hablando, en este caso, de la Liga Hypermotion, o lo que es lo mismo, la segunda categoría del fútbol español. Y es que ahí, en el Real Club Deportivo La Coruña, tenemos a nada más y nada menos que David Mella, el extremo derecho español, categoría 2005, que se ha convertido en protagonista de muchas polémicas, y es que su convocatoria con el conjunto de Paco Gallardo ha levantado la molestia dentro de la parcialidad del Depor. ¿Por qué? Porque les acaban de quitar a uno de sus mejores jugadores dentro de esta temporalidad, dentro de un tiempo donde está disputando la Liga Hypermotion. Así que la molestia de los aficionados del Depor sirva como precedente y como también catapulta para voltear a ver el talento del extremo derecho español. Repito, David Mella, un jugador sin lugar a dudas a tener en cuenta. Llegamos al puesto número 7 y en este caso tenemos que hablar de un jugador que ya está dentro de la gran fotografía internacional, que ya tiene protagonismo y que es dirigido actualmente por un tipo que ha ganado en más de una ocasión la Copa de Europa o la UEFA Champions League. Estoy hablando del mediocampista ofensivo o extremo derecho argentino, nacido en el 2006, que juega en el Benfica, que es dirigido por José Mourinho y que surgió de las filas de Vélez Sarsfield, Gianluca Prestiani, un futbolista talentosísimo. De hecho, es uno de esos nombres que generaron demasiada polémica sobre el hecho de que si lo iban a prestar o no lo iban a prestar para esta Copa del Mundo. Vamos, para terminar rápido, enumerando las cualidades de un tipo que es técnicamente superdotado, que tiene una capacidad de superar rivales, que es palpable desde el primer momento en que lo ves. Si hubiera estado abierto a todos los máximos talentos sub-20 esta Copa del Mundo, es decir, cualquier jugador que su selección haya clasificado a esta Copa del Mundo y diera la edad, llámese Lamine Yamal, llámese Pau Cubarsí, Endrick y compañía de Sardoué, Gianluca Prestiani, en esa lista absoluta estaría en uno de los lugares. Así que, si estaría en esa absoluta, evidentemente el talento de Prestiani tendría que estar sí o sí en esta lista de los jugadores que sí están en Chile 2025. Nos vamos de Chile, mejor dicho, y es que esto es muy polémico, nos vamos a Chile, pero pasamos por Argentina para tomar a un argentino y vestirlo con la roja. Me explico. Voy a hablar de Lautaro Millán, el mediocentro con capacidad de jugar por instantes por la banda de la izquierda, que actualmente es futbolista del Club Atlético Independiente de Avellaneda de la Primera División Argentina. Pero ojo, que estamos hablando de un jugador nacido en la Argentina, que ha representado en categorías inferiores al albiceleste, pero que para esta Copa del Mundo está jugando con la selección anfitriona. Y te recuerdo, por si estabas perdido, que estamos en 2025, no en 2023. Y que por más que haya nacido en Argentina, por más que sea jugador de Independiente, estamos hablando de un futbolista que está jugando para la selección chilena. Mucha polémica, pero también mucho talento en este jugador con técnica depurada, un jugador capaz de asociarse con presión, capaz de definir de media a larga distancia porque tiene un golpeo de pelota bastante interesante
y un futbolista que sí o sí tenía que estar en este listado. Se llama Lautaro Millán, ha elegido a Chile sobre Argentina y sin lugar a dudas es uno de los principales talentos de esta Copa del Mundo. Viajamos ahora hacia el norte del continente, pero no para llegar, si estábamos en Chile, no para llegar a Perú, no para llegar a Colombia, tampoco a Panamá, ni siquiera a México, ni siquiera a los estados continentales de Estados Unidos, ni siquiera a Canadá. Tenemos que llegar a Anchorage, o lo que es lo mismo, Alaska. Y es que ahí nació el jugador que disputa este torneo con la selección mexicana, que ha representado también a las selecciones inferiores de las Barras y las Estrellas y que actualmente juega en el Seattle Sounders. Estoy hablando de Obed Vargas, jugador nacido en el año 2005, un mediocentro talentoso por el cual Estados Unidos y México se han peleado, pero de momento la selección de Eduardo Arce se está quedando con la ventaja y se está quedando con el talento del polivalente futbolista México-estadounidense o México-americano. Lo dicho, nacido en Alaska, con condiciones muy interesantes porque puede jugar como mediocentro en una doble contención. Lo puede hacer como interior de manera indistinta por la derecha o por la izquierda. En algún entorno lo puede hacer también un poquito más pegado hacia la banda, pero también se puede desempeñar como un mediocentro ofensivo. Así que Obed Vargas, jugador nacido en Alaska, está sin lugar a dudas en este listado y se queda con el puesto número 5. Seguimos avanzando y llegamos al lugar número 4 y volvemos con la selección argentina. Y es que también otro canterano de Vélez Sarsfield, en este caso Máger Carrizo, extremo por derecha. No sé, sinceramente, Placente, dónde vaya a poner tanto extremo por la derecha talentoso en la albiceleste, hablando del entrenador de la Argentina. Pero en este caso, Máger Carrizo, nacido en el 2006, lo dicho, proveniente de la cantera de Vélez Sarsfield, es otro jugador habilidoso, es otro jugador capaz de superar en el 1 contra 1 al rival con una asociación todavía por pulir, pero una finalización que nos hace pensar que hay un talento muy interesante dentro de la banda derecha del ataque de la selección albiceleste. Así que Máger Carrizo tiene que estar sí o sí también en esta lista. Nos vamos ahora hasta Italia, y es que un ítalo-estadounidense llamado Benja Cremaschi, ex compañero de Messi en el Inter de Miami, ha terminado por llegar al Parma y por ende Estados Unidos ha potenciado un talento que desde la Major League Soccer, desde la MLS, ya sonaba muy interesante. Así que llegar al Parma, llegar a la Serie A con un equipo histórico que acaba de regresar a la máxima élite del fútbol italiano hace no mucho, termina siendo una apuesta muy interesante, quizá la más interesante de la selección estadounidense, que ojo, en 2023 hizo las cosas de manera muy interesante, le termina ganando en la jornada número 1 de forma apabullante a Nueva Caledonia, sí, pero Benja Cremaschi es un auténtico talentazo, un futbolista dominante en los duelos, un futbolista que en la recuperación en la salida del rival, es decir, en la presión en la salida, termina siendo un baluarte muy interesante, pero que además sabe combinarse con compañeros, además sabe finalizar las jugadas, un jugador muy completo que puede jugar prácticamente a cualquier altura del medio campo. Así que Benja Cremaschi se queda con el tercer lugar de este
listado. Llegamos ahora a otra selección que habla español, a una selección albirroja, y estoy hablando de la selección paraguaya y me estoy refiriendo a un futbolista del Wolverhampton Wanderers de la Premier League. Y es que es turno de hablar de Enzo González, uno de los talentos más disruptivos, uno de los talentos más interesantes, ya no solamente de la selección paraguaya, ya no solamente del fútbol sudamericano, sino en este caso de esta Copa del Mundo de Chile 2025. Un futbolista diferencial en el último tercio, capaz de jugar como extremo, capaz de jugar como mediapunta y capaz de hacerlo también como delantero. Es decir, plurifuncional, con experiencia ya en una de las mejores ligas del mundo. Es el paquete completo y estamos hablando de un jugador nacido en el año 2005. Así que, sin lugar a dudas, hay que tener muy en cuenta de cara a este mundial, pero sobre todo de cara a futuro, porque el Wolverhampton le gusta vender a su talento, la carrera del camiseta número 10 de la selección paraguaya, o lo que es lo mismo, Enzo González. Y por último, después de hablar de tantos y tantos jugadores, tenemos que cerrar con broche de oro. Y lo vamos a hacer con el jugador más joven de esta lista. Estoy hablando del jugador nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sí, otro jugador mexicano. Parte de la representación mexicana habla de por qué la selección de Eduardo Arce luce como una de las contendientes, quizá para algunos una de las favoritas, pero es que hay que hablar del talento descomunal de Gilberto Mora. Repito, nacido en el año 2008. Hay que subrayarlo. Es el más joven de esta lista. Ya tiene experiencia con la selección absoluta de Javier Aguirre, la selección absoluta mexicana. Podría jugar en algunas semanas más la Copa del Mundo Sub-17. Lo está haciendo en la Sub-20. Es el jefe de máquinas de uno de los medios-campos más talentosos de la historia del fútbol mexicano. En el fútbol con límite de edad o en las categorías inferiores, y estamos hablando de un tipo que técnicamente es formidable, con una lectura de juego y un manejo del timing del partido descomunal, capaz de asociarse, capaz de finalizar, capaz de tirar de media a larga distancia, capaz de superar a rivales. Es un auténtico jugadorazo. Es por ello que sí o sí el talento de Gilberto Mora tenía que estar en esta lista. Así que, señoras y señores, estos son los 10 elegidos. Nos quedaron muchos en el tintero. No mencionamos a ningún jugador brasileño. Y mira que tenemos a David Washington. No mencionamos a Iker Bravo, el jugador español de la Udinese. No mencionamos a Hugo Camberos. No mencionamos a Juan Sebastián Lisiaga del conjunto del Tapatío de la selección mexicana, que ni siquiera tuvo oportunidad en la jornada número 1. Tampoco mencionamos a jugadores como Julio Soler de la selección argentina, actual futbolista del cuadro del Bournemouth, a Oscar Perea de la selección colombiana, pero para eso, número 1, puedes dejar tus comentarios ahí abajo, y número 2, puedes pedir una segunda parte, porque créeme que hay talento como para tener en cuenta. Así como también puedes comentar si te gustaría ver la evolución de este listado con los jugadores que desafortunadamente no pudieron asistir a esta Copa del Mundo de Chile 2025. Yo te recuerdo que nos ayudes suscribiéndote al canal, siguiéndonos en redes sociales. Estamos en todas las plataformas con el usuario de @verticalfutbol y sobre todo, insisto, suscríbete al canal, forma parte de esta conversación y no olvides disfrutar del balón
porque el fútbol cada vez es más vertical.